Bienvenidos a su espacio de teleconferencias, con temas inherentes a los procesos formativos de la Escuela de Tecnologías de Antioquia y otros propios de la educación superior, de interés no solo para la comunidad académica, sino también para el público en general que busca en los medios digitales herramientas para el aprendizaje y la cultura de su entorno. El contenido de este programa es producto de una recopilación de documentos del área de las ciencias básicas y su fin es exclusivamente educativo. El tema que vamos a compartir con ustedes en esta oportunidad es las matemáticas en nuestro mundo. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra matemática proviene del latín, matemática, con H intermedia entre la T y la E, que significa conocimiento, y está definida como la ciencia inductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones. En el pasado, la matemática era considerada como la ciencia de la cantidad, referida a las magnitudes como en la geometría, a los números como en la aritmética o a la generalización de ambos como en la álgebra. Hacia mediados del siglo XIX, la matemática se empezó a considerar como la ciencia de las relaciones o como la ciencia que produce condiciones necesarias. Esta última noción abarca la lógica matemática o simbólica, que consiste en utilizar símbolos para generar una teoría exacta de deducción e inferencia lógica basada en definiciones, axiomas, postulados y reglas que transforman elementos primitivos en relaciones y teoremas más complejos. En realidad, las matemáticas son tan antiguas como la propia humanidad. En los diseños prehistóricos de cerámica, tejidos y en pinturas rupestres se pueden encontrar evidencias del sentido geométrico y del interés en figuras geométricas. Los sistemas de cálculo primitivos eran basados probablemente en el uso de los dedos de las manos, lo que resulta evidente para la gran abundancia de sistemas numéricos en lo que las bases son los números 5 y 10. Las primeras referencias a matemáticas avanzadas y organizadas datan del tercer milenio antes de Cristo en Babilonia y Egipto. Estas matemáticas estaban dominadas por la aritmética, con cierto interés en medidas y cálculos geométricos, y sin mención de conceptos matemáticos como los axiomas o las demostraciones. Los primeros libros egipcios, escritos hacia el año 1800 a.C., muestran un sistema de numeración decimal con distintos símbolos para las sucesivas potencias de 10, similar al sistema utilizado por los romanos. Los números se representaban escribiendo el símbolo del 1 tantas veces como unidades tenía el número dado, el símbolo del 10 tantas veces como decenas había en el número, y así sucesivamente. Para sumar, se tomaban por separado las unidades, las decenas, las centenas de cada número, y así sucesivamente. La multiplicación se basaba en duplicaciones sucesivas, mientras que la división era el proceso inverso. Los egipcios fueron capaces de resolver problemas aritméticos con fracciones y problemas algebraicos elementales. En geometría, encontraron las reglas correctas para calcular el área de triángulos, rectángulos y trapecios, y el volumen de figuras como ortoedros, cilindros y, por supuesto, pirámides, para calcular el área de un círculo. Los egipcios utilizaban un cuadrado y llegaban a un valor muy cercano al que se obtiene utilizando la constante pi, es decir, 3.14. Como hemos visto, desde el inicio de la humanidad, el hombre se vio en la necesidad de aprender a utilizar la mente y la imaginación para dar respuesta a los problemas y dificultades de la vida. En ese proceso surgieron las matemáticas, al principio con operaciones básicas como contar objetos, animales o medir distancias. Luego pasaron de lo elemental a ser fundamentales para el desarrollo de las civilizaciones. Para citar solo algunos ejemplos históricos, el uso de las matemáticas fue importante en las construcciones de las pirámides, en las guerras, en la revolución industrial, en los censos de natalidad y mortalidad, entre otros. En el mundo actual, el conocimiento matemático está avanzando más rápido que nunca. Teorías que eran completamente distintas se han reunido para formar teorías más completas y abstractas.
Las matemáticas, además de desarrollar la intuición y el espíritu crítico, son un elemento insustituible de formación en el rigor, formalismo y razonamiento. Constituyen una parte integral en la educación de los estudiantes. Sus conocimientos permiten asimilar fenómenos económicos y sociales y orientan al educando a la comprensión de los grandes cambios que afectan al mundo. Infortunadamente, nuestra sociedad ha creado un paradigma muy alejado de la realidad al considerar las matemáticas como una ciencia demasiado complicada y, por tanto, exclusiva para inteligencias privilegiadas, alejando a muchas personas de este conocimiento y negándoles la oportunidad de descubrir y aprender. Quizá por esta razón, niños, jóvenes y adultos suelen estar poco interesados en el desarrollo de su destreza matemática, y los estudiantes, en algunos casos, experimentan desasosiego cuando presienten que la hora de la clase de matemáticas se acerca. Esta prevención es consecuencia directa de la influencia de variables de naturaleza cognitiva y emocional. Por una parte, la dificultad que suponen las matemáticas como disciplina y por otra, la manera subjetiva con que el individuo afronta esta dificultad. No es cierto que las matemáticas sean difíciles o aburridas, y mucho menos que no son importantes e indispensables para la vida, puesto que todo aquello que nos rodea está ligado a ellas. Si observamos un copo de nieve, apreciamos la geometría y la perfección misma. Para entender la reproducción de los conejos, hay que aplicar la sucesión de Fibonacci. Para aplicar el cálculo, construir un puente, un edificio, una mega construcción, para tomar una excelente decisión en un determinado momento de nuestra vida, debemos utilizar nuestro pensamiento lógico y matemático. Así que es necesario aprender a ver el mundo matemáticamente y aprovechar el conocimiento que tantos aportes ha hecho a la humanidad. Cambiar nuestra visión frente a las matemáticas y disfrutarlas como el propósito de sacar un mayor provecho del mundo que nos rodea. Hacer de ellas un conocimiento más real y menos abstracto, pues así aprendemos a entender las matemáticas. Será mucho más fácil comprender cómo funciona nuestra sociedad. Habrá menos dificultades, conflictos y frustraciones y tendremos más oportunidades y beneficios. Estudiar matemáticas debe convertirse en algo realmente fascinante, pues el ser humano está dotado de una mente maravillosa, capaz de comprender, interpretar, analizar y pensar matemáticamente, a la vez que descubrir cada día un sinnúmero de oportunidades mediante el pensamiento lógico matemático. Además, las matemáticas están presentes en cualquier faceta de nuestra vida diaria. En el hogar, por ejemplo, cuando se hace el presupuesto de gastos mensuales, se realizan compras o incluso se prepara una receta de cocina. En el ocio, al practicar un deporte como el fútbol en un campo rectangular, dividido por líneas que determinan las zonas de juego, con un número establecido de jugadores, unas medidas que se deben respetar y una sumatoria de goles que determinan al ganador. En las inversiones, al calcular los intereses y el tiempo para pagar. En las organizaciones, cuando con los nuevos sistemas de calidad deseamos ver el estado de la empresa y recurrimos a indicadores, que son operaciones matemáticas definidos con antelación para hacer un seguimiento muy preciso. En la salud, al calcular la cantidad de alimentos y calorías que deben consumirse para controlar el peso corporal. En las nuevas tecnologías, cuando se usan dispositivos móviles, cajeros automáticos, el aire acondicionado o la calefacción, y en el trabajo, al respetar los horarios, tener en cuenta las distancias que se deben recorrer y el tiempo para llegar. Por consiguiente, es necesario ayudar a subsanar el prejuicio y la prevención que una gran parte de estudiantes presenta hacia las matemáticas e inculcar que su estudio puede llegar a ser una experiencia apasionante y cautivadora, incluso aunque nunca se llegue a niveles muy avanzados de entendimiento. Una de las formas más efectivas de motivar y cambiar la percepción negativa de las matemáticas consiste en establecer y presentar de una forma amena y práctica la conexión existente entre las matemáticas y otras disciplinas o actividades directamente vinculadas con la vida cotidiana. Recordemos que el mundo que habitamos está representado en lenguaje numérico. Por tanto, si queremos apropiarnos de él y mejorarlo, es sano que abramos las posibilidades al campo que nos permite abordarlo, esto es, el de las matemáticas.
Llegamos al final de su espacio de teleconferencias. Los esperamos en otra oportunidad para compartir con ustedes otro tema de especial interés. Muchas gracias y hasta pronto.